Lo que tenemos que ver es ese sumatorio, como os decía antes. Y entonces lo vamos a ver para un tramo concreto del vector de abscisas. Es decir, recordar cuando hacíamos el dibujo, pues que elegíamos por un X que pues bastante grande. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo cómo se haría. Primero ponemos el punto de soporte, que ese es un dato que nos da el programa. Este es el programa que va a llevar a la función, ¿de acuerdo? Que hemos calculado. Pero vamos a empezar por lo fácil. El soporte es este, la longitud. Esta es la función, nos dice que esta es la función. Y nd es el número de abscisas que vamos a tener para hacer el dibujo. Recordad que cuando nosotros habíamos dibujado este de aquí, X, yo le había puesto que eran 200 puntos, ¿de acuerdo? Para dibujar. Bueno, pues en este caso, en este programa, nos va a decir que el número de abscisas que va a dibujar son 60. Podrían ser 200, las que quisieran. Son 600. Bueno, aquí voy a llamar al programa que hemos hecho anteriormente y tengo en C. ¿En C qué tengo? En C, si os dais cuenta, lo que tengo es sencillamente los coeficientes de los polinomios de integración de Lagrange para cada punto. Eso ya lo tengo. ¿Y ahora qué es lo que me dice? Ahora lo que me dice es que lo que tengo que hacer es un sumatorio. Si os dais cuenta, la solución nos dice que P de X es igual a sumatorio desde igual a 1 hasta n, siendo la longitud de n los elementos del punto de soporte, y nos dice que es f de f sui, ¿de acuerdo? Por el polinomio de Lagrange. ¿Lo veis? Eso es lo que nos dice que tenemos que hacer. Bueno, pues, ¿os acordáis cómo hacíamos la regla del sumatorio? Bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, esto de aquí. Vamos a empezar por esto de aquí. Pues, ¿lo veis aquí? For i igual a 1 hasta L. ¿Lo veis? ¿Lo vemos? Y después, lo que nos va a decir es que el productorio, perdón, el valor de P es igual a P más esta parte de aquí, más el sumatorio. Lo voy a ir haciendo, mirad. Cuando en este caso, bueno, yo lo que he hecho es de dos pasos, pero lo puedo hacer para hacerlo de una forma distinta. Mirad, aquí, si os dais cuenta, la única dificultad que tiene esto es que aquí hay un X. ¿Veis? Este X es un vector, va a ser un vector, este X. Y concretamente, si os acordáis, el polinomio interpolador de Lagrange, que era, pues era una fila de la matriz C. ¿Os acordáis? Era una fila. Aquí están todos los coeficientes. Entonces, lo que estoy haciendo es multiplicar los coeficientes por la fila. Entonces, para seguir un poco las reglas, pues lo voy a hacer así. Que yo creo que lo veis más fácil. Entonces, para seguir las reglas, recordar el bucle, el for tal, era esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Lo he borrado sin querer. Bueno, entonces, después, aquí es una P igual a 0, P igual a P más P. Estamos con la misma regla. ¿Y aquí qué pongo? Aquí pongo todo lo que esté dentro, que es esto de aquí. ¿Y dentro qué hay? F de S sub i, que F, recordar, es el valor de la función F para el punto S sub i. ¿Y por quién lo multiplico? Por el vector de Lagrange. El vector de Lagrange, recordar que tengo los coeficientes que estaban puestos en la fila i.
Por lo tanto, como veis, aquí lo que estoy haciendo es sencillamente que lo que hago es que estoy cogiendo, esto es todo lo que está dentro del sumatorio, y la única dificultad es que, ojo, que L1 de X eran la fila Y de la matriz C, en este caso la fila 1. Por lo tanto, tengo que mostrar por todos los coeficientes. Entonces, como veis, con esta forma y siguiendo la regla del sumatorio, pues voy a tener al final en P, ¿qué tendré? Pues en P tendré el polinomio interpolador de Lagrange, los coeficientes del polinomio de interpolación de Lagrange. Y lo he hecho a partir de los polinomios de base. Después voy a dibujar, pues aquí es lo mismo que antes. Como veis, XD line space, donde tengo, esto es otra forma de ponerlo, el valor mínimo de S y el máximo de S. El mínimo me da el valor mínimo de este de aquí, que sería menos 3, y el máximo de S me dará el valor máximo, que es 3. Es otra forma de ponerlo, ¿eh? Podría haber puesto S1 y Sn, pero bueno, aquí veis que es otra forma de ponerlo. ND es el número de elementos, que son 60. Esto es exactamente igual que esto de aquí. Observar que aquí está puesto de otra forma, menos 3, 3, 200. Bueno, pues esto es otra forma, pero es exactamente esto, es exactamente lo mismo. Después, aquí lo que hacemos es PD, que tendremos lo mismo que antes, el valor del polinomio P, que hemos calculado antes, para XT, es decir, para cada uno de los puntos. Después, FD, que será los valores de la función para este punto. ¿Por qué? Porque vamos a dibujar, vamos a comparar la función original, vamos a dibujar la función original aquí, en este lado, y la función interpoladora. Si ahora ejecutamos el programa, pues veréis que tenemos por un lado la función que va a interpolar y la función real. Bueno, pues como veis, de esta forma contrastamos por un lado lo que hemos aproximado y por otro lado la función real. Entonces, como veis, el proceso de interpolación, que bueno, pues es una aproximación, pues para cierta parte de la función, pues la clava, que es esta de aquí más o menos, pero como veis, y para los puntos extremos, pero como veis, para otras partes de la función, pues el error es grande. Entonces, en este caso, con el método de interpolación de Lagrange, pues como veis, aproxima, es decir, una función que nos permitiría aproximar, pero bueno, pues veis que mucho no aproxima. Bueno, pues esto es un poco el primer ejercicio que teníamos que hacer. Insisto que para entenderlo, primero tendríamos que entender el coeficiente de Lagrange, de base. En este caso, estoy repasando, hemos hecho un ejemplo para este primer punto, y hemos obtenido de Lagrange. El proceso que hemos hecho para obtener de Lagrange es demostrar que con esto obtengo el polinomio en esta fila de la matriz, en este caso es un vector C, y después hemos demostrado los valores que se cumple la definición del polinomio de base de Lagrange, es decir, que para el punto que estoy trabajando vale 1 y para el resto 0, y después lo hemos dibujado. Eso es lo que hemos hecho. Después, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una función que valga para cualquier vector de soporte, cualquiera, y hemos hecho un método, un algoritmo, pues para obtener la matriz C. ¿Y cómo las tenemos? Pues lo hemos hecho cogiendo el primer elemento y el último, que se hacía de una forma fácil y distinta, y después para el resto de elementos. Pero en cualquier caso, en cada iteración del bucle for, si os dais cuenta, hace el proceso de obtener R primero y después de asignar un valor a C. Y una vez que hemos hecho esto, pues hemos cogido el programa y lo que hemos hecho es calcular el polinomio de base de Lagrange a partir de la fórmula genérica, que es un sumatorio. El sumatorio, ¿cómo lo hacíamos? Pues si controlábamos esa parte que habíamos visto de la asignatura, que era el truquito, pues teníamos que P de X era igual a sumatorio de este igual a 1 hasta n de el valor de la función para el punto sobre el que va a trabajar con el polinomio interpolador y el polinomio interpolador Lagrange. ¿Qué es lo único que teníamos que tener en cuenta? Que se nos iba un poco de las manos
X, que X recordar que era un vector. Como era un vector, al hacer el programa, lo que traducíamos es lo que estaba dentro del sumatorio, pues era que esta parte de aquí era fs sub i por la fila i del vector donde teníamos todos los coeficientes. Entonces, bueno, como veis, este es el proceso. Y como veis, conociendo la técnica y conociendo esta parte, que la x es un vector, ojo con eso, pues nos sale sencillo conociendo la técnica. Es verdad que si os vais a la práctica, pues en este caso, pues lo hace de otra forma, y la forma que lo hace es multiplicando directamente esto, ¿veis? Y después hace sumatorio de todo con un comando que se llama sum. Yo prefiero de momento esto no trabajarlo así, porque primero es más difícil de entender, cada caso tiene una operativa distinta y si lo hacéis con el truco este que habíamos visto para el sumatorio siempre se hace de la misma forma.